Bien chicos, continuamos resolviendo los ejercicios de algoritmos con la estructura condicional y vamos a revisar el segundo ejercicio. Leo el enunciado. Dice, en una empresa, se le aplica a un trabajador un impuesto a su salario de acuerdo a lo siguiente. Ojo, aquí viene la condición. Dice, si el salario del trabajador es mayor o igual a 7,000, se le aplica un impuesto del 8%. Recuerden que cuando es un impuesto, estamos hablando de un descuento al salario a ese trabajador. Sale del 8%. Si no, se le aplica un impuesto del 2%. Por último dice, elabora un algoritmo que permita devolver el total a pagar a un trabajador según su salario. Y como datos de entrada tenemos que es el salario. Bien, no sé si logran notar acá, a diferencia del primer ejercicio, en el primer ejercicio lo que hicimos fue realizar una operación, si se cumplía, y si no, enviaba solamente un mensaje de texto. En este caso no vamos a mandar un mensaje de texto, sino vamos a realizar dos operaciones. Es decir, vamos a aplicar un impuesto del 8% si se cumple la condición, y si no se cumple, vamos a hacer también otra operación que es un impuesto, pero ya no va a ser del 8%, sino del 2%. Recuerda que el enunciado lo escribí en la parte de abajo del video. Bien, entonces vamos a anotar algunos detalles por aquí. Primero la condicional, estamos que el dato de entrada es el salario. Mi condicional dice, por ahí vamos a trabajarlo ya directo con el pseudocódigo de esta manera para que podamos estar alternando tanto pseudocódigo como diagrama de flujo. En primer lugar tenemos el pseudocódigo, que es mi inicio. ¿Qué voy a leer? ¿Qué datos me está indicando que es mi dato de entrada? Bueno, aquí tenemos como dato de entrada el salario. Por lo tanto, lo que voy a leer es el salario. Ahora viene la condicional, la parte del proceso. ¿Qué dice la condicional? Dice, si el salario del trabajador, que es lo que acabé de leer acá, es mayor o igual a 7,000. ¿Sale? Si se acuerdan, en el primer video, por ahí se menciona cómo es la estructura de la condicional sí dentro del pseudocódigo. Y empieza con la palabra sí. Luego viene mi condición. ¿Qué es lo que está condicionando? Dice que si el salario es mayor o igual a 7,000. Entonces escribo yo acá, si salario es mayor o igual a 7,000 pesos. ¿Sale? Y recuerden que al final dice entonces. ¿Sale? Estoy preguntando acá, esa es la condición. Si el salario es mayor o igual a 7,000 pesos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si sí se cumple y qué va a pasar si no se cumple? Primero nos enfocamos en si sí se cumple. Es decir, supongamos que el salario del trabajador, por eso les digo, hay que escribir un poquito de valores reales. Supongamos que el salario del trabajador fuera de 10,000 pesos, ¿sale? Si el salario es mayor a 7,000, en este caso salario es 10,000. Si 10,000 es mayor o igual a 7,000, sí es mayor, de hecho es mayor, 10,000 es mayor que 7,000. Entonces, como sí se cumple, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, en el enunciado nos dice, se aplica un impuesto del 8%, ¿sale? Por lo tanto, voy a realizar la operación. Recuerden que puedo escribir hacer o no hacer, ¿sale? La palabra hacer. ¿Y qué es lo que va a realizar? Voy a calcular primero ese impuesto. Por lo tanto, voy a calcular el impuesto, abreviado IMP, es igual. ¿Cómo calculo yo el 8% a un salario? Ojo, no se confunda, no vaya a querer calcularlo con 7,000, sino es con el salario, es con el dato de entrada. Entonces, impuesto es igual al salario. Si se acuerdan, para calcular cualquier porcentaje se multiplica por la parte decimal, ¿no? Solamente dividimos entre de 100, por ejemplo, en este caso 8%, pues lo divido 8 entre de 100, me va a dar 0.08, ¿sale?
al multiplicar salario por 0.8 me va a devolver únicamente, ojo, ese porcentaje, ese 8%. Si el trabajador cobra 10,000, pues su salario, pues su impuesto va a ser de 800, me parece. Vamos a realizar acá la operación rapidita. Sería 10,000 por 0.08, sería de 800, ¿sale? Entonces aquí estoy calculando que son 800, es el 8%, ¿sale? De el impuesto, pero eso solo me está calculando acá 800 pesos. Recuerden que al hacer esta multiplicación solo me está dando ese impuesto, pero falta descontarlo, es decir, al trabajador su salario, pues le debo de restar esos 800 pesos. Por lo tanto, tengo que hacer otra operación, que es hacer impuesto es igual. ¿Cómo sería la operación acá? Bueno, aquí sería simplemente ahora, perdón, no sería impuesto, me estoy equivocando. Voy a omitir este pequeño paso. Lo voy a escribir aquí más adelante. Hacer, ¿sale? Le vamos a poner TP, total a pagar, va a ser igual al salario menos el impuesto. ¿Sale? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es total a pagar va a ser igual al salario, es decir, lo que el usuario ingresó, que son los 10,000, menos el 8%, que se calculó aquí en impuesto. Impuesto es igual al salario por 0.8. Esto me calculó solamente el 8%, que fueron 800 pesos. Entonces 10,000 menos 800, pues por allá me va a dar el total a pagar a ese trabajador. Y por último voy a imprimir. ¿Puedo imprimir aquí de una buena vez? Imprimir TP, que fue lo que yo calculé. ¿Sale? Tengo mis 3 pasos a realizar dentro de lo que es la condicional si se cumple. Vámonos ahora en la parte de si no se cumple. Voy a subir tantito esta hoja. ¿Qué pasa si no se cumple? Ok, supongamos que el salario del trabajador es igual a 6,000 pesos, ¿sale? Entonces pregunta, si salario, o sea, 6,000 pesos, ¿es mayor de 7,000? Pues no, no es mayor de 7,000. Por lo tanto, nos vamos al si no. ¿Qué hace el programa? Va a ignorar todas estas acciones en la parte de si se cumple, ¿sale? Lo va a ignorar y se va a ir directamente a la parte que dice si no, a realizar todas las acciones que nosotros agreguemos en el si no. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer dentro del si no? Bueno, en el mismo enunciado les especifica, dice si el salario es mayor o igual a 7,000, si se cumple se aplica un impuesto del 8%. Y luego dice, si no, se le aplica un impuesto del 2%. Y vamos a realizar otras operaciones, pero es para calcular el 2%. No se alarme, es lo mismo, ¿sale? Si ya calculó usted el 8%, puede calcularlo para el 2%. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo mismo, vamos a escribir hacer impuesto es igual al salario. Y ahora, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Bien, si ya se dio cuenta, es 2 entre de 100, pues me va a dar 0.02. Y ahora continúo con mi siguiente operación. Esto me calculó solamente el impuesto, el 2%, pero me falta calcular cuánto es el total a pagar, que sería el mismo salario menos el impuesto. ¿Sale? Aún a pesar de que vean que se está repitiendo, cada uno realiza operaciones ligeramente diferentes. En la primera parte de si se cumple, calculó el 8% y en esta parte cumple solo el 2%. Por último, imprimimos, imprimir, TP, que es el total a pagar. Y finaliza el algoritmo, perdón, la estructura condicional como fin sí. Si se dan cuenta, esto solamente me está empatando lo que es la condicional sí, pero me falta el fin de lo que sería el inicio. Por lo tanto, aquí al final, hasta abajo, voy a escribir fin, que me empata lo que es el inicio. Por ahí, si tiene usted un poquito de cuidado,
procure dejar esta sangría, esos espacios, ¿sale? Cada línea de código lo va usted recorriendo un poquito más a la derecha, ¿sale? Si, por ejemplo, lo que es la estructura sí, entonces hay que dejar esa sangría con las acciones para que se vea más claro nuestro algoritmo. ¿Cómo quedaría nuestro diagrama de flujo? Bueno, vamos a tratar de hacerlo aquí pequeñito para que nos quepa. Sería inicio, ¿sale? ¿Qué es lo que voy a leer? Voy a leer el salario. Y posteriormente viene la condicional que dice si el salario es mayor o igual que 7,000. Voy a modificar la figura para que quepa. Y tenemos dos posibles acciones que son si se cumple o si no se cumple. Perdón, no estoy viendo si no se visualiza acá en la pantalla. ¿Qué pasa si se cumple? Pues voy a hacer mis operaciones. Recuerden que la palabra hacer en el diagrama de flujo se puede omitir porque los cuadros significan que se está realizando esa acción. Entonces calculo primero, impuesto es igual al salario que multiplica a 0.08. Tenemos total a pagar es igual al salario menos el impuesto. Y estos dos son la parte del proceso, que es un hacer. Y luego viene lo que es la impresión. ¿Qué es lo que voy a imprimir? Bueno, lo que acabé de calcular, el total a pagar. ¿Sale? Espero que se visualice, ahí está. Del otro extremo, pues vuelvo a repetir las acciones. Si no se cumple, pues obviamente tenemos que calcular el del 2%. Y tenemos ahora impuesto es igual al salario por 0.02. Total a pagar es igual al salario menos el impuesto, y esto es el proceso. Y por último voy a imprimir, que sería lo que acabé de calcular, que sería el total a pagar. Para empatar estos dos, recuerden que únicamente es una línea, un pequeño circulito en la parte de en medio, y continúa la secuencia, ¿sale? Y con eso finaliza nuestro diagrama de flujo. Bien, chicos, continuamos en el siguiente ejercicio. Recuerden que si tienen dudas me pueden enviar mensaje. Bye bye.